Imagina que eres un soldado canadiense en 1915. Te entregan el rifle más preciso del mundo. Es ligero, tiene un cerrojo de tiro directo que te permite disparar más rápido que cualquier otro, y es una obra maestra de la ingeniería. Parece el arma perfecta, ¿verdad? Pues prepárate, porque este instrumento de precisión está a punto de convertirse en tu peor pesadilla en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Todo empezó por una pelea de patio de recreo. Gran Bretaña se negó a venderle el diseño del Lee Enfield a Canadá. Así que Sir Charles Ross dijo, «Está bien, construiré el mío». Y lo hizo. El Ross era el favorito de los tiradores deportivos. Ganaba todas las medallas de precisión. El problema es que una galería de tiro en Ottawa no se parece en nada al infierno de Flandes. Cuando el Ross llegó al frente, la realidad golpeó fuerte. Sus tolerancias eran tan increíblemente ajustadas que un solo grano de arena o un poco de lodo en el cerrojo lo dejaban inservible. Mientras los alemanes avanzaban, los canadienses tenían que usar los pies para intentar abrir el cerrojo atascado de sus rifles. Literalmente pateaban sus armas para poder disparar de nuevo. Pero lo peor no era el barro, era su pequeño secreto de diseño. El cerrojo del Ross era tan complejo que si un soldado lo limpiaba y lo montaba mal, algo fácil de hacer bajo el estrés del fuego enemigo, el rifle seguía disparando, pero el cerrojo salía disparado hacia atrás directamente a la cara del tirador. No solo era inútil contra el enemigo, era una amenaza para el propio soldado. Para 1916, el escándalo era total. Los soldados canadienses empezaron a perder sus Ross a propósito para recoger los Lee Enfield de los británicos muertos en el campo de batalla. Finalmente, el gobierno tuvo que retirarlo. El fusil Ross pasó a la historia no como un arma de guerra, sino como una lección costosa. En el campo de batalla, la fiabilidad siempre le gana a la elegancia. La Chauchat, la ametralladora que se odiaba a sí misma. Se dice que en la guerra, tu mejor amigo es tu arma, pero para los soldados de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora Chauchat era ese amigo traicionero que siempre te deja tirado cuando más lo necesitas. Fue fabricada para ser la salvación de la infantería, pero terminó siendo el arma más maldecida de la historia. ¿Cómo pudo un diseño tan innovador salir tan terriblemente mal? Francia necesitaba desesperadamente un arma automática ligera que un solo hombre pudiera disparar mientras caminaba hacia las líneas enemigas. La solución fue la Chauchat. Diseñada para ser barata y rápida de producir, muchas de sus piezas se fabricaron en talleres que antes hacían bicicletas. Sobre el papel era brillante, era ligera y usaba un cargador curvo muy distintivo, pero el papel no pelea en el barro. El gran fallo fue su cargador. Alguien tuvo la genial idea de dejar un lado del cargador totalmente abierto para que el soldado pudiera ver cuántas balas le quedaban. El resultado, esa ventana lateral era una invitación abierta para que el lodo de las trincheras entrara directamente al mecanismo. Si entraba un poco de suciedad, el arma se bloqueaba. Y en 1915 el mundo era básicamente un océano de lodo. Pero incluso si lograbas mantenerla limpia, la Chauchat tenía otro problema, su sistema de retroceso largo. Al disparar, todo el cañón retrocedía dentro del arma. Si no la sostenías perfectamente, las piezas se desalineaban por el calor, el metal se expandía y el arma se bloqueaba simplemente por estar caliente. Se volvía inútil justo cuando el combate se ponía intenso. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, les dieron Chauchats porque no tenían suficientes armas propias. Los soldados americanos la odiaron tanto que muchos preferían ir a la batalla solo con sus pistolas o rifles de cerrojo antes que cargar con ese pedazo de basura francesa. De las miles que se entregaron, la mayoría terminó oxidándose en montones de chatarra antes de que terminara la guerra. La Chauchat nos enseñó que lo barato sale caro, especialmente cuando se trata de vidas humanas. Fue un arma que intentó hacer demasiado con muy poco.
En el próximo episodio veremos cómo Rusia intentó construir un tanque que parecía una bicicleta gigante de circo, el tanque Tsar. Suscríbete para no perdértelo. El tanque Tsar, el triciclo gigante que se rindió ante un charco. Corre el año 1914. Rusia quiere una máquina que aterrorice a los imperios centrales. Su idea: construir el tanque más grande del mundo. No tiene orugas, tiene ruedas de 9 metros de altura. Parece una invención de Julio Verne, pero fue una realidad. Una realidad que duró exactamente 15 minutos antes de convertirse en el monumento al fracaso más caro del zar Nicolás II. El ingeniero Nikolai Lebedenko convenció al zar con un modelo a escala que funcionaba con un motor de gramófono. El concepto era simple. Con ruedas frontales tan grandes, el tanque pasaría por encima de trincheras, árboles y muros como si fueran juguetes. El zar, fascinado, le dio un cheque en blanco. Así nació el Netopir, mejor conocido como el tanque zar. Era una bestia de 60 toneladas. Tenía cañones por todas partes y una tripulación de 15 hombres. El motor provenía de un dirigible Maybach capturado a los alemanes. Sobre el papel era una fortaleza móvil invencible. Pero Lebedenko olvidó una regla básica de la física que cualquier niño con un triciclo conoce: la distribución del peso. Llegó el día de la prueba oficial ante los altos mandos. Las ruedas delanteras de 9 metros funcionaron de maravilla, aplastando árboles de abedul como si fueran cerillas. Pero entonces, la pequeña rueda trasera, la que debía dirigir el tanque, cayó en un trozo de suelo blando. Debido a un error de cálculo, todo el peso del tanque se concentró en esa rueda trasera. El invencible tanque zar se hundió en el lodo y se quedó allí, para siempre. Los motores no tenían potencia suficiente para sacarlo del agujero. Durante años, el tanque permaneció custodiado en medio del bosque, oxidándose mientras la Revolución Rusa cambiaba el mundo a su alrededor. Nunca entró en combate. En 1923 fue desmantelado para venderlo como chatarra. Fue una lección de 60 toneladas. En la guerra, el tamaño no importa si no puedes salir de un charco. Cepelines de guerra, los gigantes de hidrógeno que se convirtieron en antorchas. Mucho antes de los bombarderos modernos, el terror venía del cielo en forma de ballenas plateadas. Medían más de 150 metros de largo, volaban en silencio y lanzaban muerte sobre ciudades que nunca habían visto la guerra desde el aire. Los cepelines alemanes eran el arma psicológica definitiva del Kaiser, hasta que los británicos descubrieron su punto débil. Un solo fósforo podía borrarlos del mapa. Al principio de la Gran Guerra, el Zeppelin no tenía rival. Podía volar más alto que cualquier avión de la época y cargar toneladas de bombas. Para los alemanes, era el futuro del bombardeo estratégico. Para los londinenses, eran monstruos invencibles que aparecían de la nada entre las nubes, apagando las luces de la ciudad con su sola presencia. Pero estas bestias tenían un secreto mortal. Para flotar, utilizaban millones de metros cúbicos de hidrógeno, el gas más inflamable del universo. Eran, literalmente, bombas gigantes de gas rodeadas de una fina capa de tela. Además, eran lentos y difíciles de maniobrar. Si el viento soplaba con fuerza, el Zeppelin terminaba en el Canal de la Mancha en lugar de en Londres. Durante 2 años, los británicos no sabían cómo derribarlos. Las balas normales solo hacían agujeros pequeños que el gas tardaba horas en filtrar. Pero en 1916 todo cambió con la invención de la munición incendiaria. De repente, los pilotos de la Royal Flying Corps solo tenían que acertar un disparo. En segundos, el orgullo de la ingeniería alemana se convertía en una antorcha de 200 metros que caía del cielo como un meteoro. Después de perder decenas de naves y a sus tripulaciones más experimentadas, Alemania detuvo los ataques.
El Zeppelin pasó de ser el arma del juicio final a ser un blanco de tiro gigante. La tecnología de los aviones avanzó tan rápido que estos gigantes del aire quedaron obsoletos antes de que terminara la guerra. Fue el fin de los cruceros del cielo y el inicio de la era de los bombarderos de metal. ¿Un submarino con chimeneas? Parece un error de dibujo, pero fue la apuesta más arriesgada de la Marina Real Británica en 1913. Los submarinos clase K fueron diseñados para ser los más rápidos del mundo, pero terminaron siendo conocidos por un nombre mucho más aterrador: el Club de los Suicidas. De las 18 unidades construidas, ninguna fue hundida por el enemigo, pero casi todas sufrieron accidentes catastróficos. El problema era la velocidad. Los almirantes británicos querían submarinos que pudieran navegar junto a los grandes acorazados a 24 nudos. Los motores diésel de la época eran demasiado lentos, así que tomaron una decisión radical: ponerles turbinas de vapor. Sí, calderas de carbón y chimeneas dentro de un tubo diseñado para ir bajo el agua. ¿Qué podría salir mal? Sumergir un clase K era una coreografía del desastre. Había que apagar las calderas, esperar a que el calor bajara y sellar las chimeneas herméticamente. Si algo fallaba, y fallaba a menudo, el agua entraba por los conductos de ventilación, inundando la sala de máquinas. Además, el calor residual de las calderas convertía el interior en un horno de 50 grados Celsius. Los marineros trabajaban en condiciones inhumanas, rogando por no tener que sumergirse. El peor momento llegó en 1918, en la llamada Batalla de la Isla de May. Lo irónico es que no hubo ningún enemigo presente. Debido a la mala maniobrabilidad de los clase K y fallos en sus señales, varios submarinos y cruceros británicos chocaron entre sí en la oscuridad. En una sola noche de caos absoluto, 2 submarinos se hundieron y otros 3 sufrieron daños graves. Murieron más de 100 hombres sin haber disparado un solo torpedo al enemigo. La clase K fue un recordatorio brutal de que no puedes forzar la tecnología más allá de sus límites lógicos. Eran demasiado grandes para ser submarinos y demasiado frágiles para ser barcos de superficie. Al final de la guerra, los supervivientes fueron recibidos con alivio, pero no por los enemigos, sino por sus propias tripulaciones que finalmente podían bajar de esas trampas de vapor flotantes. Schwerer Gustav, el cañón más grande de la historia. Imagina un cañón tan grande que no se puede mover por carretera. Un cañón que dispara proyectiles del tamaño de un coche familiar a 40 kilómetros de distancia. Los nazis lo llamaron Schwerer Gustav. Era la joya de la corona de Hitler, una bestia de acero diseñada para borrar fortalezas del mapa. Pero, ¿sirve de algo el arma más poderosa del mundo si necesitas a 4.000 hombres solo para dispararla? Hitler tenía una obsesión: el tamaño. Para romper la línea Maginot francesa, ordenó a la empresa Krupp fabricar algo nunca visto. El resultado fue un cañón de 1.350 toneladas. Era tan ancho que no cabía en una vía de tren normal. Tuvieron que construir vías dobles especiales solo para que pudiera avanzar. Medía 47 metros de largo, casi la mitad de un campo de fútbol. Aquí es donde la ingeniería se vuelve locura. Para operar un solo Gustav se necesitaba un ejército pequeño, 500 hombres para dispararlo y 3.500 más para montarlo, protegerlo de aviones enemigos y colocar las vías. Tardaban 3 días solo en preparar el cañón para su primer disparo. Era un blanco gigante, lento y tan costoso que cada disparo valía una fortuna en recursos que Alemania no podía desperdiciar. Gustav finalmente vio acción en 1942, durante el sitio de Sebastopol, en Rusia. Disparó 48 veces. Uno de sus proyectiles atravesó 30 metros de tierra y hormigón para destruir un almacén de municiones submarino.
Fue impresionante, sí, pero después de eso el cañón estaba desgastado. Su tubo de acero quedó inservible y tuvo que ser retirado. 4.000 hombres y millones de marcos para solo 48 disparos. Al final de la guerra, mientras los aliados cerraban el cerco, los alemanes destruyeron al Gustav para que no cayera en manos enemigas. Nunca llegó a ser la arma definitiva que Hitler soñó. Fue un monumento al exceso, una obra maestra de la ingeniería que en la práctica fue un fracaso estratégico total. Era demasiado grande para ganar. El tanque Bob Semple. Imagina que es 1941. El imperio japonés avanza por el Pacífico y tu país, Nueva Zelanda, no tiene ni un solo tanque para defenderse. ¿Qué haces? Si eres Bob Semple, el ministro de Obras Públicas, no te rindes. Tomas un tractor de granja, le pones láminas de techo encima, le pegas 6 ametralladoras y dices, ¡listo! ¡Tenemos un tanque! Bienvenidos a la historia del Bob Semple, el tanque que era más peligroso para sus tripulantes que para el enemigo. Nueva Zelanda estaba desesperada. Gran Bretaña no podía enviar tanques porque los necesitaba todos en Europa, así que Bob Semple decidió construir el suyo sin planos, sin acero blindado y, lo más importante, sin experiencia previa. Su filosofía era simple. Si el enemigo nos ve, se morirá de risa o de confusión. El diseño era único. El chasis era un tractor Caterpillar D8. Como no tenían acero militar, usaron hierro corrugado, el mismo que se usa para los techos de las casas. Era tan alto que parecía un edificio andante, lo que lo convertía en un blanco perfecto. Además, no tenía torreta giratoria. Para apuntar las 6 ametralladoras, el conductor tenía que girar todo el tanque. Conducir el Bob Semple era un deporte de riesgo. Para cambiar de marcha, el tanque tenía que detenerse por completo. Vibraba tanto que los tiradores no podían apuntar a nada, y el ruido del motor dentro de la caja de hierro era tan ensordecedor que la tripulación terminaba mareada. En un desfile militar en Christchurch, el tanque se averió frente a todo el público. Fue el debut y la despedida del orgullo neozelandés. Solo se construyeron 3 prototipos. Nunca entraron en combate, y probablemente fue lo mejor para los valientes neozelandeses. Cuando los tanques reales llegaron desde Estados Unidos, los Bob Semple fueron desmantelados y los tractores volvieron a las granjas. Bob Semple se defendió diciendo: hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y tenía razón. Fue un fracaso técnico, pero un éxito rotundo en moral y creatividad. La B-1, el misil nazi que los pilotos aliados jugaban a derribar. Los londinenses lo llamaron el Doodlebug o el zumbador. Era un avión sin piloto, cargado con una tonelada de explosivos que volaba solo hacia su objetivo. La B-1 fue el primer misil de crucero de la historia, el arma de venganza de Hitler. Parecía imparable hasta que los pilotos británicos descubrieron que estas bombas voladoras tenían un punto débil tan ridículo que podían derribarlas usando solo la punta de sus alas. La B-1 era simple y barata. Usaba un motor de pulso chorro que emitía un sonido terrorífico. Mientras el motor sonara, estabas a salvo. Cuando el motor se apagaba, significaba que el combustible se había terminado y la bomba caía en picado. No necesitaba pilotos suicidas, solo una rampa de lanzamiento y una brújula giroscópica. Pero esa misma simplicidad fue su perdición. El gran fallo de la B-1 era su falta de precisión. Un viento fuerte o un error de 1 grado en el lanzamiento la mandaba a kilómetros de su objetivo. Pero lo peor para Alemania fue su velocidad. Volaba a unos 600 kilómetros por hora, lo suficientemente lento para que los nuevos cazas Spitfire y Tempest pudieran alcanzarla. Y aquí es donde la guerra se volvió surrealista. Dispararle a una B-1 era peligroso. Si explotaba cerca, derribaba al avión atacante.
Así que los pilotos desarrollaron una técnica increíble. Volaban al lado de la bomba, colocaban la punta de su ala debajo de la B-1 y con un movimiento brusco la volcaban. Como la B-1 no tenía un sistema de navegación inteligente, una vez que perdía el equilibrio, su giroscopio se volvía loco y la bomba caía inofensivamente en el campo antes de llegar a la ciudad. De las casi 10.000 B-1 lanzadas contra Inglaterra, menos de una cuarta parte llegaron a su destino. La mayoría fueron derribadas por aviones, globos antiaéreos o artillería. Hitler gastó fortunas en una tecnología que terminó sirviendo para que los pilotos aliados practicaran sus maniobras de vuelo. Fue el primer paso hacia los misiles modernos, pero como arma de guerra fue un desperdicio masivo de recursos.